Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. En este día estamos acá en este momento para compartir una palabra con todos ustedes. Hay algo que Dios ha estado ministrando mi vida, mi corazón, me ha estado enseñando. Y bueno, hoy estamos acá en este lugar haciendo este video para, así como Dios me bendijo con esta enseñanza, con esta palabra, también pueda bendecir tu vida. Y el título de esta palabra es Venciendo todo lo que te venció en el 2025. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, que no porque venga un año nuevo van a venir cosas nuevas. No porque venga un año nuevo, ese año va a traer cosas lindas o cambios para nuestra vida y un montón de cosas que por ahí uno se hace la película y o uno piensa como que va a venir todo así de arriba y sin nosotros hacer nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que para que este año que entra sea bueno, hay cosas que tenemos que ajustar nosotros. O sea, hay errores del año pasado que nos llevaron a estar en una condición y tuvimos que atravesar varias consecuencias. Entonces en este año hay que hacer unos ajustes y no volver a cometer los mismos errores del año pasado. Entonces lo que Dios me ministraba era que muchos de nosotros tenemos un propósito, un llamado de Dios. Dios tiene cosas tremendas preparadas para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué muchas veces no podemos ver todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida? ¿Por qué muchas veces, aunque estamos en el camino del Señor, aunque conocemos a Dios, aunque sabemos y entendemos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, no podemos ver nada? O sea, solamente tenemos una promesa, una palabra y a veces tenemos esa esperanza, pero no vemos lo que creemos y no vemos lo que Dios nos prometió. Y, y eso, el gran problema de eso es que hay cosas que nosotros le dejamos a Dios que son nuestras. O sea, Dios lo que tenía que hacer, Él ya lo hizo. Él nos llamó, nos trajo a su camino, nos marcó qué era lo que teníamos que hacer y de ahora en más la decisión está en cada uno de nosotros. Entonces muchas veces nosotros le damos toda la responsabilidad a Dios y nos olvidamos que hay una parte que tenemos que poner nosotros, que hay una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y este es un año de vencer todos los gigantes que nos derribaron el año pasado. Este es un año de vencer todas las debilidades que nos mantuvieron tirados el año pasado. Este es un año de romper con las maldiciones, de romper con malos hábitos, de romper con los patrones malos de conducta que tenemos, de romper con el orgullo, con la soberbia, de romper con esa inconstancia que hace que un tiempito esté en la casa del Señor, sirviendo al Señor, y después a mitad de año se me termine la nafta y vuelva de nuevo a las drogas, vuelva de nuevo ahí al lugar donde Dios me sacó. Este es el año que nosotros nos tenemos que parar en el nombre de Jesús y romper con todas esas cosas para que de verdad podamos empezar a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para que de verdad nuestros ojos puedan ver todo lo que Dios nos ha prometido. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que Dios nos hace un llamado. Fíjese lo que dice la Biblia en Mateo 4:18. Dice esto: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjate Jesús estaba predicando, vio a Pedro y vio a Andrés, su hermano, y Jesús le sale al encuentro y le dijo: vengan en pos de mí, y les dio el propósito. Ustedes ahora están pescando, pescados obviamente, pero yo tengo un propósito mayor. Hay algo eterno dentro de ustedes y es pescar hombres. Entonces dice que en ese momento ellos agarraron, tiraron las redes, dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús, porque entendieron que Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo y que Él tenía un plan para ellos. Entonces dejaron todo y siguieron a Jesús. Así Jesús llama a los discípulos. Y después dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre,
que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces acá podemos ver que Jesús le hace el llamado a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, y ellos tuvieron que agarrar, dejarlo todo lo que estaban haciendo y seguirle. Y así hace Dios con nosotros. Dios nos salva del mundo. En algún momento de nuestra vida, Dios usa una persona, usa un video, usa un familiar, usa a alguien para llamar la atención de nosotros. Y nos hace saber que Él nos ama y que Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces es ahí cuando uno se empieza a acercar al camino del Señor, empieza a conocer a Jesús, empieza a vivir experiencias y Dios le empieza a hacer saber por qué Él los creó. O sea, a todos nosotros nos pasó eso. Dios nos sacó, nos trajo a su camino y de a poco Dios nos va revelando por qué Él nos trajo a este mundo para que nosotros vivamos para Él, vivamos en lo que Dios escribió para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Es que muchas veces, primero que uno hace tiempo que por ahí está en el camino del Señor, pero primero que no tiene una relación con Dios y segundo que nunca puede ver lo que Dios le prometió. Entonces, hay algo mayor, no es solamente venir a la casa del Señor y estar en su camino, hay algo más que uno tiene que hacer. Y fíjese qué tremendo esto. Ahora yo le voy a invitar que usted lea Mateo 16, Mateo 16, 24. Fíjese lo que dice. Y Jesús acá está hablando a sus discípulos, a los mismos que él llamó, ahora les viene a hablar nuevamente. Y fíjate que le dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces esto es algo tremendo porque acá está la clave, que Dios nos llama, nos trae a su camino, pero para nosotros poder convertirnos en lo que Dios determinó para nuestra vida, yo tengo que negarme a mí mismo. O sea, Dios nos llama y lo empezamos a seguir, empezamos a conocer, empezamos a experimentar un montón de cosas que antes no experimentábamos. Pero llega un momento donde ya uno tiene que empezar a tomar la cruz y negarse a sus propios deseos, negarse a su propia voluntad, negarse a sus pasiones, negarse a las tentaciones que este mundo te ofrece, que el diablo te ofrece, negarse a lo que uno piensa, a lo que uno cree, solamente por cumplir la voluntad de Dios. Dice la Biblia que los que no se niegan no pueden ser los discípulos de Jesús. Y un discípulo es alguien que aspira a ser como su Señor, como su Maestro. Entonces, para nosotros poder vencer todo lo que tenemos que vencer y lograr caminar en el propósito de Dios y ver con nuestros propios ojos, vivir, experimentar la promesa de Dios cumplida en este año, nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a negarnos al pecado, a negarnos a las tentaciones, a negarnos a lo que sentimos por cumplir la voluntad del Señor. Entonces hoy en día nos encontramos con mucha gente que tiene un montón de promesas, que Dios le ha hablado que quiere hacer grandes cosas, que Dios le ha dicho que iban a ser, no sé, profeta, evangelista, que iban a ser empresarios, que Dios le ha dicho que los iba a usar poderosamente, pero pasan los años y eso nunca se cumple. Entonces acá tenemos el problema, que nosotros esperamos que Dios haga todo y hay una parte que nos toca a nosotros. Y la parte que nos toca a nosotros es tomar la cruz, negarse a uno mismo e ir en pos de Jesús. Entonces cuando nosotros logramos eso, es ahí cuando empezamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Es ahí cuando yo empiezo a caminar en el propósito de Dios. Es ahí cuando yo empiezo a caminar en lo que Dios escribió para mi vida. Porque Dios no te trajo a este mundo para que vos seas uno más. Dios no te trajo a este mundo para que vos ocupes un lugar y te pases toda una vida sentado con un montón de promesas sobre tu cabeza, pero nunca viendo todo, o sea, ver con tus ojos todo lo que Dios te prometió. Dios no quiere eso para nadie. Pero el problema está en nosotros, en que nosotros en este tiempo tenemos que tomar una decisión, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Y el otro punto muy importante es empezar a pelear. ¿A pelear con qué? A pelear primeramente contra nosotros mismos. Porque la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, o sea, nuestra humanidad, es débil.
y siempre se va a inclinar ante lo malo, siempre se va a inclinar a desobedecer a Dios, siempre se va a inclinar a lo que le ofrece el diablo. Entonces este es un año para nosotros pararnos en el nombre de Jesús y empezar a pelear, primeramente contra nosotros mismos y segundo contra todos los gigantes que durante mucho tiempo nos han tirado, contra todos esos gigantes que durante mucho tiempo nos han dejado ahí en el piso atemorizados. Este es un año donde nosotros nos tenemos que determinar y romper, qué sé yo, por ejemplo, con los vicios, romper con las debilidades sexuales, romper con la rebeldía, con la desobediencia, romper con todos esos malos hábitos, con esos pecados que hacen que nos separemos de Dios, que hace que no podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hasta que uno no venza lo que siempre a uno lo vence, Dios todavía no te puede llevar a la tierra prometida. Hasta que vos no venza ese pecado que de tanto en tanto viene y te tira y te deja ahí en el camino tirado, te deja frío espiritualmente, te deja apartado de Dios, hace que un día estés en la iglesia y otro día te vayas al mundo. Hasta que uno no venza eso, siempre va a ser algo repetitivo y nunca va a ver todo lo lindo y lo grande que Dios tiene para uno. ¿Y cómo lo vemos a esto en la tentación de Jesús? Jesús, antes de empezar a ser usado poderosamente, él primero tuvo que ser tentado. Aunque él era Dios, él tenía todo el poder, él tenía que pasar esa prueba en el desierto. Y cuando él tuvo hambre, ahí vino el diablo, lo tentó. Después le ofreció todos los reinos y lo adoraba y él no hizo nada. Después el diablo lo tentó para que él prueba a Dios, pero sin embargo él no hizo nada y se mantenía firme. Y una vez que él pasó cada una de esas pruebas y venció al diablo ahí en ese desierto, fue ahí cuando él salió y empezaron los milagros, empezaron las maravillas. Dios empezó a hacer cosas tremendas. Entonces, para nosotros poder lograr ver todo lo que Dios quiere para nuestra vida, ser usado poderosamente, caminar en la promesa de Dios, que seamos una bendición a donde vayamos. Para nosotros poder ser usados de esa manera, primero tenemos que pasar por las tentaciones, primero tenemos que enfrentar los gigantes que siempre nos han tirado, ese gigante de las drogas, ese gigante, no sé, de la pornografía, ese gigante de la fornicación, del adulterio, de la lujuria, de la laxivia, de los bailes, ese gigante de la rebeldía, de la desobediencia que nos hace hacer así para que uno no se sujete a nadie, no le haga caso a nadie. Todos esos gigantes, por ejemplo, el de rencor, el del odio, el de resentimiento, el de amargura, el gigante de la depresión, de la tristeza, de la soledad, todas esas cosas que se levantan en contra de nuestra vida para hacernos un stop y que dejemos de caminar en el propósito de Dios, uno en este año la tiene que vencer. Entonces, cuando nosotros nos decidimos parar en el nombre de Jesús y empezamos a pelear contra todas esas cosas, es ahí cuando nosotros venzamos, es ahí cuando vamos a empezar a ver el propósito de Dios cumplido. Porque si nosotros nos seguimos quedando cómodos y seguimos pensando que existen soluciones mágicas, seguimos pensando que no, cuando Dios quiera, Él lo va a hacer, lamentablemente se nos va a pasar la vida ahí sentado. Lamentablemente se nos va a pasar la vida con un montón de promesas sobre nuestra cabeza, pero nunca viendo todo lo que Dios quiere que veamos. ¿Y cómo lo sabemos esto? Fíjese el pueblo de Israel. O sea, el pueblo escogido por Dios. Dios no hace acepción de nadie. Y aunque era su pueblo, aunque Él los liberó de Egipto, ellos, la mayoría de esa generación, se murieron todos en el desierto. Se estimaba más o menos que el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, la tierra prometida, más o menos entre 70 y 75 días. Pero ¿sabe cuánto estuvieron dando vuelta en un desierto? 40 años. ¿Por qué? No era porque Dios lo quería, sino porque nunca pasaban la prueba. Porque cuando venía una dificultad se rebelaban contra Dios. Cuando venía una prueba murmuraban contra Dios. Y así se le pasó la vida, sentado, sentado. Y cada vez que venía una prueba ellos querían volver a Egipto. Y así hoy en día nos pasa muchas veces. Tenemos un montón de promesas y ya es el tiempo porque Cristo viene pronto. Cristo quiere hacer grandes cosas ya con nuestra vida. Pero viene la prueba y miramos para atrás. Viene la prueba y nos rebelamos contra Dios. Viene la prueba y volvemos a los vicios. Viene la prueba y nos vamos de nuevo al mundo. Viene la prueba
y la dificultad, y en vez de seguir adelante peleando, luchando para que eso se vaya y podamos ser vencedores, nos dejamos ahí tirados, nos quedamos tirados, perdón, y seguimos viviendo de la misma manera. Entonces acá tenemos que entender que hay cosas que ya son el tiempo. Hay cosas que hoy, que este año ya Dios quiere hacer con tu vida. Dios te quiere levantar para que prediques su palabra, Dios te quiere ungir con el Espíritu Santo para que Él te use poderosamente en las calles, en tu trabajo, a donde vos te toque ir caminando, ahí Dios te quiere usar. Ya es el tiempo, ya es ahora. Pero ¿cuál es el problema? Es que yo me tengo que decidir. Es que en este año yo tengo que tomar la cruz, caminar en pos de Jesús y determinarme a pelear en contra de todo lo que me venció el año pasado y empezar a enfrentarlo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el pueblo de Israel durante 40 días se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Estaban los filisteos del otro lado, de un lado los filisteos, de este lado el pueblo de Israel. Y dice que ese hombre durante 40 días, todas las mañanas y a la tarde, venía y desafiaba a todo el pueblo de Israel. Pero todos estaban llenos de miedo y nadie lo quería enfrentar. Hasta que llegó un muchachito llamado David. Era un jovencito, pero ese jovencito tenía algo de Dios. Y lo que tenía era una promesa de Dios sobre su cabeza, que él iba a ser el próximo rey. Entonces ese muchachito, ese joven estaba ungido. Y cuando él vio todo eso, le agarró como una ira santa. Y él inmediatamente no se llenó de miedo, sino que él sabía quién estaba con él. Y el que estaba con él era Dios. Entonces él se dio cuenta que su momento estaba por llegar, que lo que Dios le había prometido ahora Dios mismo lo iba a exhibir, Dios mismo lo iba a levantar delante de todo un pueblo. ¿Y sabe lo que hizo David? Enfrentó lo que nadie quería enfrentar, enfrentó a ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos y lo derribó de un piedrazo en la frente, después fue y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque David entendía que ese era el momento. Y lo que te quiero decir hoy de parte de Dios, que este es el año, este es el momento, pero vos tenés que ser así como David y enfrentar los gigantes. Lo que no pudo vencer tu abuelo, lo que no pudo vencer tu papá, lo que no pudo vencer tu antepasado, capaz que tus padres se perdieron en las drogas, se divorciaron, les pasó de todo y nunca pudieron vencer todas esas cosas y siempre se mantuvieron lejos de Dios y Dios no pudo hacer con ellos lo que Dios hubiese querido. Pero con vos eso se tiene que romper, vos tenés que ser el David de tu casa, ese David que se levante y que derribe el gigante de la droga, que derribe el gigante del divorcio, que derribe el gigante de todo lo que a Dios no le agrada, el gigante de la rebeldía, de la desobediencia, que derribe el gigante de la inconstancia, que derribe el gigante de la mediocridad, que derribe todas las cosas que a diario se levantan en tu vida y contra toda tu generación. Vos tenés que ser ese David en este tiempo. Lo que le pasó a tus padres no te tiene que pasar a vos. Lo que le pasó a tus antepasados, eso no escribe tu historia, sino que si vos y yo nos ponemos en las manos de Dios, hay cosas poderosas que Dios va a hacer. Hay cosas tremendas que Dios quiere hacer, pero tenemos que determinarnos a pelear en este año, a derribar ese Goliat, a derribar ese gigante, a en el nombre de Jesús tirarle un ondazo y que esa piedra vaya en el medio de la frente y cuando se caiga ahí, vayamos y le cortemos la cabeza para que no se levante más, para que seamos más que vencedores, así como dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Y hoy quiero decirte de parte de Dios que este es el año, este es el tiempo de ver lo que Dios quiere para tu vida, este es el año de ver todo lo que Dios te prometió, pero para eso tenés que poner de tu parte. No hay soluciones mágicas, no existen soluciones mágicas. En lo personal, cuando más vi la gloria de Dios fue cuando más me determiné a buscar a Dios. Cuando más vi la gloria de Dios fue cuando más me determiné a pelear para vencer lo que a mí me vencía, a pelear, a luchar para negarme a todo lo que yo quería, para negarme y tomar mi cruz y caminar en pos de Jesús. Ahí fue cuando conocí a Dios. Ahí fue cuando vi la mano de Dios y empecé a ver las promesas cumplidas del Señor. ¿Y qué hay que hacer en este tiempo? Pelear. Pelear a través de la oración. Pelear a través del ayuno. Pelear a través de la palabra de Dios. Pelea en este tiempo, no te deje vencer. La Biblia dice que hay géneros en nuestra vida que no salen si no es con oración y con ayuno.
Entonces hay cosas que vos capaz que ves imposible. Capaz que vos te mirás y decís, no, esto es imposible que yo lo venza. Porque desde niño soy así. Desde hace 10, 20, 15, 30 años que tengo estas cosas y es imposible vencer. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, que con ayuno, con oración, leyendo la palabra, hay cosas que se desarraigan en nuestra vida. Hay cosas que se van, maldiciones que se rompen, espíritu inmundo que salen de nosotros. No porque vayas a la iglesia quiere decir que seas libre. No porque camines en el camino del Señor quiere decir que seas libre. No, hay gente que está en el camino del Señor, pero todavía está atado a la pornografía, todavía está atado a las cosas del mundo, todavía está atado a la mentira, al rencor, al engaño. Y es más, me atrevo a decir que hay gente que va a la iglesia, pero está completamente endemoniado. ¿Por qué? Porque no peleamos, porque no tomamos las armas que Dios nos dio, como el ayuno, como la oración. Entonces, cuando yo me decido a pelear, los demonios que están dentro de mí se van. O sea, yo tuve que ser libre un montón de veces. Hay momentos que yo tuve que renunciar a ciertas cosas, a pelear en oración y en ayuno, y yo mismo he visto cómo espíritus han salido de mi vida. Pero cuando me determiné a pelear, cuando me determiné a hacer todo lo que Dios quería para mí, entonces este es el tiempo de vencer los gigantes, de enfrentar todas esas cosas que te vencieron el año pasado. No va a cambiar nada hasta que vos no te decidas. No va a cambiar nada hasta que vos no decidas cambiar, hasta que vos no decidas cambiar. Todo va a seguir igual. El año este va a pasar y si no tomás una decisión, si yo no tomo una decisión, va a seguir todo de la misma manera. Y este es el tiempo. Una vez me acuerdo, y con esto ya voy terminando. Una vez me acuerdo la primera vez que me tocó predicar en una reunión especial. Y nos habían puesto ahí en un flyer, me acuerdo. Estaba yo y el primer día me tocaba a mí, el sábado le tocaba bueno, un hermano de la congregación y el domingo a otro. Y cuando esto a mí me quedó marcado, me quedó marcado en mi corazón. Y estábamos los tres juntos charlando, tomando unos mates, y justo nos llama un profeta. Antes, en esa misma semana del evento, nos llama un profeta que siempre viene acá a la casa, nos llama para ver cómo estábamos, para aconsejarnos y para felicitarnos. Y él empieza a hablar conmigo y me dice, así que Lautaro dice, ¿va a predicar? Sí, le digo, pastor, estoy re contento, re nervioso, le digo, pero estoy contento, le digo. Qué bueno, me dice. Y ahí él dijo algo que a mí me marcó y que yo digo, es verdad, qué locura. Y él agarra y ¿sabe qué me dijo? Me dice, sabés que vos hace rato ya tendrías que estar predicando. Hace rato que vos ya tendrías que estar haciendo eso. Y cuando él me dijo eso, yo me di cuenta, o sea, él tenía toda la razón, que Dios hace rato quería hacer eso conmigo. Dios hace rato me quería ungir, hace rato Él me quería levantar, hace rato Él quería que yo camine en el propósito suyo. Pero ¿por qué no lo podía ver? ¿Por qué no podía Dios cumplir su promesa? Porque siempre caía en lo mismo. Siempre venía la prueba, la tentación, y ahí yo caía. Entonces hay cosas que si yo no superaba, Dios no me la iba a poder dar. ¿Por qué? Porque si no iba a ser un problema, no solamente para Dios, sino también para su obra. ¿Entienden? Hay cosas que todavía Dios no te puede dar si vos no vencés. Porque imagínate que Dios te llama al ministerio y vos todavía tengas un montón de debilidades o tengas las debilidades todavía de las drogas. No venciste ese gigante. Dios te va a usar, te va a levantar como un predicador. Pero cuando venga la prueba, si vos no venciste eso, 2 semanas más tarde te van a encontrar todo y te van a estar mirando todo como aquel que un día predicó, pero 2 semanas después está perdido de nuevo en la droga. Entonces, Dios quiere hacer cosas, pero tenés que levantarte, tenés que vencer, tenés que enfrentar todas esas tentaciones. En la escuela, hasta que vos no pasabas y superabas todas las materias, vos no podías pasar al siguiente grado. Entonces, lo mismo son las cosas de Dios. Hasta que vos no te decidas a pelear y te canses y digas, basta, yo quiero ver el propósito de Dios en mi vida, yo quiero ver todo lo que Dios me prometió. Hasta que vos no te decidas y yo no me decida y digo, basta, en el nombre de Jesús, voy a enfrentar este gigante, voy a matar todos estos gigantes que se levantan en contra de mi vida, voy a luchar por morir a yo mismo, a mi orgullo, a mi soberbia, a todo lo que pienso por hacer la voluntad de Dios. Hasta que yo no me decida y no empiece a pelear, siempre voy a estar igual. Siempre en las mismas caídas,
siempre con las mismas debilidades y siempre en el mismo lugar, con un montón de promesas como el pueblo de Israel, pero muriéndome ahí en un desierto que parece eterno. Entonces, este es el año. Este es el año. No te acostumbres a servir a Dios en ese estado. No te acostumbres a servir a Dios lleno de debilidades, lleno de fallas, esperando que algo mágico pase. No, es ahora cuando hay que pelear para servir a Dios bien. El pecado te mata. El pecado mata tu relación con Dios primeramente y mata todo el potencial que Dios puso en tu vida. El pecado se interpone entre el propósito, entre el llamado de Dios para tu vida. El pecado se interpone. Esas caídas constantes se interponen, las drogas se interponen, la fornicación, el adulterio, y hay que hablar claro porque hay cosas que Dios no puede hacer hasta que yo no arregle estas áreas de mi vida. La pornografía es algo que está matando a mucha gente en la iglesia, muchos ministros, mucha gente que sirve. Esto hay que pararse en el nombre de Jesús, pedir ayuda y enfrentarlo para que este año ese gigante le podamos cortar la cabeza y no te tire, no te haga siempre lo mismo. Este es el año. Los vicios, ya sea el alcohol, ya sea el cigarrillo, todas esas cosas siempre se van a interponer entre Dios y el propósito de Dios para tu vida. La violencia, eso que golpeas a tu esposa o tu esposa a vos, eso hay que romperlo en el nombre de Jesús, porque aunque nadie te vea, Dios sí te está mirando y el diablo también. Y si no vences eso, eso se va a pasar después a tus hijos y a tus hijos, a tu nieto, hasta que se levante alguien y lo rompa en el nombre de Jesús. Todas las cosas que nosotros nos hacen caer, este es el año que la tenemos que vencer. Este es el año de derribar gigantes. Este es el año de romper con las maldiciones generacionales. Deja de estarte mirando con lástima y decir, no, pasa que mi papá fue así, mi mamá fue así, no, pasa que yo me crié en este ambiente. No, basta. A Dios no lo mueve tu lástima. A Dios lo que lo va a mover es que tú te pares en el nombre de Jesús y empieces a pelear para vencer. Eso es lo que va a mover la mano de Dios. Cuando Dios ve a alguien que se esfuerza, que valiente, que pelea por romper todas las maldiciones, todo lo que lo ata, todo lo que lo detiene, es ahí cuando Dios envía su mano. Cuando empezamos a movernos, es ahí cuando Dios también se empieza a mover y ayudarnos. Y lo que no podemos lograr nosotros con nuestra propia fuerza, ahí viene la ayuda del Espíritu Santo. Ahí viene el poder de Dios para ayudarnos. Pero cuando nos movemos, cuando decido levantarme, es ahí cuando voy a ver grandes cambios en mi vida. Entonces el Señor me entregó esta palabra a mí primeramente. Y escuché la voz de Dios clarita. Este es el año de derribar gigantes. Este es el año de vencer lo que te venció el año pasado. Este es el año de matar todos los malos hábitos, todos los pecados que hacen que no podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Este es el año. Y si hay alguna persona nueva que todavía no conoció a Dios y está mirando este video, Dios puede hacer grandes cosas con cualquier ser humano que se ponga en sus manos. Capaz que te criaste con padres perdidos, con padres irresponsables, capaz que te criaste en un mundo viendo droga, viendo delincuencia, viendo un montón de cosas que lastimaron tu corazón. Pero hoy quiero decirte que Jesús te ama y que si vos te acercás a Él y le das tu corazón y te decidís, como estamos hablando ahora, Dios puede sacarte de las drogas, Dios puede sacarte de ese mundo oscuro, Dios puede sacarte, Dios puede liberarte. Si estás perdido en la brujería, si estás perdido en la umbanda, en la quimbanda, en todas esas cosas que nunca te van a llevar a Dios, porque eso es obra del diablo. Dios no está en esas cosas. Si estás perdido ahí y vos ves que no hay una salida, que los demonios te atormentan, que si vos no haces lo que los demonios te piden, si no haces todas las cosas, los demonios te atormentan y después te piden cuenta por eso y ya estás cansado de vivir así, vení a Jesús, que Él te puede liberar. El único que puede liberar tu vida se llama Jesucristo, porque Él venció al diablo. El diablo no tiene más poder que Jesús. Lo único que Dios necesita es una decisión. Si vos capaz que estás del otro lado y decís, no, a mí me va bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo todo lo que quiero, pero siento un vacío en mi corazón, vení a Jesús, porque el único que puede llenar ese vacío, darte esa paz, ese gozo, se llama Jesús. Ese vacío tiene la forma de Dios, no te lo da
ni la plata, ni los placeres, ni todo lo que vos te puedas comprar te puede dar. Ni aún tu familia te puede llenar ese vacío y darte esa completa paz. Y si vos tenés todo, tenés paz, tenés gozo, tenés alegría y pensás que no necesitas a Dios, quiero decirte que vos también necesitas a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una vida después de la muerte, hay una eternidad que nos está esperando y esa eternidad va a ser en el cielo o en el infierno y depende de la decisión que vos tomes. La Biblia dice que Dios pone camino de vida y camino de muerte. El de vida es aceptar a Jesús, pedirle perdón por todos mis pecados, porque todos somos pecadores, y ahí una vez que yo recibo a Cristo, nazco de nuevo y es ahí cuando me puedo ir al cielo. Pero si te toca la muerte, aunque estés tranquilo, aunque nada, no le haga mal a nadie, pero nunca aceptaste a Jesús, nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados y siempre viviste la vida a tu manera, lamentablemente te va a esperar una eternidad en una condenación eterna, en el infierno. Entonces, todos necesitamos a Cristo, no solamente el drogadicto, no solamente las personas que no tienen esperanza, que no tienen paz, sino aún lo que piensan que tiene todo. Todos necesitamos a Jesús para salvar nuestras almas. Por eso Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que Dios te cuide y que pueda atesorar esta palabra en tu corazón y ponerla por obra. Cuando yo la puse por obra, empecé a ver cambios tremendos en mi vida. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Yo voy a orar para que ahí donde estés Dios rompa con todas esas cadenas. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que hay cosas que por más que uno la vea grabada en un video, hay cosas espirituales eternas que se pueden mover ahí en tu casa donde vos estés escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oro por cada persona que está ahí del otro lado, para que el poder ahora de tu Espíritu Santo se meta dentro de cada vida, dentro de cada corazón, Señor, y ese mismo vigor que sintió David al ver ese gigante, Señor, que durante mucho tiempo atormentó y llenó de miedo todo un pueblo, Señor, esa misma valentía, ese mismo vigor, Señor, esa misma violencia en el Espíritu, ahora, Señor, venga sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre la vida de todos esos jóvenes que están ahí del otro lado, que venga el vigor, la fuerza para enfrentar la pornografía, las debilidades, para enfrentar los vicios, para pararse en el nombre de Jesús y derribar todos los gigantes que a diario están tirando, Señor, las vidas espirituales. Están truncando, Señor, el propósito de Dios ahora. En el nombre de Jesús, recibe fuerza, recibe vigor, recibe esa violencia en el espíritu para pelear, para vencer, para pararte. En el nombre de Jesús, Dios no solamente, aleluya, te da fuerza, sino que Él también te hace un guerrero para que vos pelees. Te hace un guerrero para que enfrente los vicios. Te hace un guerrero para que enfrente al diablo y a los demonios en su nombre y sea más que vencedor por medio de aquel que te amó. Este es el año que, Señor amado, que tú le ayudes a vencer, que tú despiertes, Señor amado, nuestra vida para pararnos en el nombre de Jesús. Ahora sé libre de todas las maldiciones generacionales. Ahora caen los gigantes. Pelea, pelea ahí un momento. En el nombre de Jesús decí, derribo en tu nombre este gigante. Ponele nombre a ese gigante. ¿Cuál es el gigante que siempre te enfrenta, que siempre te tira? Ahora en el nombre de Jesús decile, tú viniste a mí, diablo, todos estos años, año 2025, viniste a mí con esto, con lo otro, pero ahora yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Él hoy te va a entregar en mis manos y te voy a lanzar un piedrazo en el nombre de Jesús y te voy a cortar la cabeza para que nunca más me haga caer. Es el tiempo de pelear, de pelear, de pelear, para que se rompa todo lo que se tenga que romper en este año y puedas caminar en una relación constante con Dios, en una relación genuina con Dios y en el propósito que Dios tenga para tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, recibe vigor, recibe fuerza. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Pelea por tus hijos, pelea por tu ministerio, pelea por tu casa, pelea por todo lo que Dios te ha dado en este tiempo. Es el tiempo de pelear, de batallar, para ver todo lo que Dios te prometió. Aleluya.
En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe, recibe. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Señor, que tu palabra entre ahí hasta lo más profundo y sacuda nuestro interior. Despierte nuestro interior, Señor. Y en este tiempo nos paremos en tu nombre a pelear, a vencer, Señor, y a luchar para ver todo lo que tú nos has prometido, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho y que en este año puedas vencer todo lo que tengas que vencer con la ayuda de Dios que está en favor de tu vida. Un saludo para todos y bueno, nos vemos el próximo video. Que Dios te bendiga mucho.